Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 0,11 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto medio del diámetro del semicírculo que queremos encontrar su área hacia abajo totalmente vertical, y va a llegar hasta este punto de tangencia de este semicírculo y el diámetro del semicírculo grande. Trazamos la línea entonces y fíjense, pasa por la mitad de todos los semicírculos. Muy bien, ahora vamos a trazar también una línea desde este punto que es la mitad del semicírculo hasta este punto de aquí. Fíjense, de esta forma. Y pues esto de aquí es el radio del semicírculo grande y el diámetro es 2, por lo tanto el radio, señoras y señoritas, es 1. Esta línea mide 1 porque va desde el centro hasta el perímetro del semicírculo. Muy bien, ahora desde aquí hasta aquí va a ser el radio de este semicírculo de aquí, que lo vamos a llamar R minúscula. Muy bien, y desde aquí hasta acá también es el radio, por lo tanto también es R minúscula. ¿Podemos aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí? Claro que sí, porque estas dos líneas son perpendiculares. Como esto es un semicírculo, entonces pues esta línea es recta y por lo tanto si esta línea es vertical, entonces aquí va a ser perpendiculares las dos líneas. Hay 90 grados. Utilizamos entonces Pitágoras. El teorema de Pitágoras vamos a utilizarlo en este triángulo de aquí. Vamos a utilizar cuando la suma de los dos lados, cada uno al cuadrado, esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuáles son los lados? Son R y R. Entonces nos queda R cuadrado más R cuadrado, que nos tiene que dar igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1. 1 al cuadrado, que sabemos que es 1. Ahora, R cuadrado más R cuadrado es 2 veces R cuadrado. Es minúscula, ¿no? Y esto es igual a 1 al cuadrado, que ya sabemos que es 1. Pasamos el 2 a dividir y nos queda que R cuadrado es igual a 1/2. Muy bien, pero vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para obtener pues el valor de R. No aplicamos las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos porque solo queremos la parte positiva. Entonces de aquí nosotros tenemos ya que R va a ser igual, por aquí simplificamos el índice con el exponente, a la raíz cuadrada de 1/2. Muy bien, ahora podemos a esta raíz distribuirla para cada término. Pues sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer esa operación por aquí que he puesto, pues que ustedes ya deberían saberlo, ¿no? Entonces nos queda la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Y pues por aquí vamos a tener que es 1, la raíz cuadrada de 1 y raíz cuadrada de 2. También vamos a racionalizar de una vez. Entonces racionalizando es multiplicar por la raíz y dividir para la misma raíz. Podemos hacer eso porque esto de aquí vale 1. Muy bien, ¿qué nos queda? Raíz cuadrada de 2 en el numerador y en el denominador, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Muy bien, entonces tenemos que esta solución realmente es ya racionalizada, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Magnífico. Y vamos a continuar, voy a borrar esto de aquí, fíjense, vamos a borrarlo. Y pues tenemos por aquí que esta medida desde aquí hasta aquí es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, el radio del semicírculo pequeño que queremos encontrar su área lo vamos a llamar R mayúscula. Desde aquí hasta acá también va a ser R mayúscula y desde aquí hasta acá también es R mayúscula. Ahora, por aquí también van a haber 90 grados porque son perpendiculares esta línea con esta línea. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro del semicírculo hasta este punto de aquí. Fíjense, aquí en este punto se une este semicírculo y el perímetro del semicírculo grande. Trazamos la línea y nos queda de esta forma. Otra vez hemos obtenido un triángulo rectángulo que vamos a aplicar Pitágoras, ¿sí? Este lado de aquí va a ser desde aquí hasta aquí, que mide R, más desde aquí hasta aquí, que mide raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y este lado mide R. Y la hipotenusa, que es esto de aquí, pues es el radio del semicírculo grande, que ya habíamos dicho que es 1. Espectacular. Entonces vamos a aplicar de nuevo Pitágoras de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos que el lado A, que va a ser este lado de aquí, entonces tenemos R cuadrado más el lado B, que es este lado de aquí, que va a ser R más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tenemos R más
raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fíjense, y esto tiene que ser igual, esto al cuadrado, ¿no? Porque es b al cuadrado. Igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1. Otra vez vamos a tener 1 al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces r cuadrado más, por aquí tenemos un binomio, vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería r cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2 por r, y por raíz cuadrada de 2, que es el segundo término, sobre 2, y más el segundo término al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2 sobre 2, y esto al cuadrado. Esto debe ser igual a 1 al cuadrado, que sabemos que es 1. Espectacular, tenemos por aquí r cuadrado más r cuadrado es 2 veces r cuadrado. Muy bien, por aquí simplificamos esto con esto y nos queda r multiplicado por raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 2 por r. Vamos a escribirlo así, raíz cuadrada de 2 por r. Muy bien, por aquí que tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado pues es 2 y nos queda sobre 4 porque 2 al cuadrado pues es 4, ¿no? Entonces nos queda 2 sobre 4 que nosotros podemos simplificar y sacar la mitad, y nos queda 1/2. Y esto va a ser igual a 1. Pero este 1 de aquí lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad y nos queda como menos 1. Esto va a ser igual a 0. Tenemos 2r cuadrado más la raíz cuadrada de 2r y más 1/2 positivo menos 1, pues nos da menos 1/2. Por aquí entonces no es más, sino menos. Menos 1/2 igual a 0. Muy bien, vamos a multiplicar por 2 para poder deshacernos de este denominador. Multiplicamos toda la ecuación por 2 y nos queda aquí 4r cuadrado, muy bien, más 2 por esto nos da 2 raíz cuadrada de 2r y menos 2 por 1/2 pues nos da 1. Muy bien, y esto es igual a 0. Fíjense, tenemos una ecuación de segundo grado que podemos utilizar la fórmula general para resolverlo. Vamos a utilizarla. Sabemos por la fórmula general que R1,2 vamos a obtener dos soluciones de R, ¿no? A menos B es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC y todo esto sobre 2A. Muy bien, y se estarán preguntando ustedes en este momento qué es A, qué es B y qué es C. De aquí tenemos que A es 4, B es 2 raíz cuadrada de 2 y C es menos 1. Vamos a reemplazar estos datos en nuestra fórmula. Tenemos que R1,2 es igual a menos B. B es esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 2, esto al cuadrado, menos 4 por A vale 4. Y C multiplicado por C, pero C vale menos 1. Magnífico, tenemos por aquí todo esto de aquí sobre 2A. Pero A ya habíamos dicho que vale 4. Muy bien, entonces tenemos R1,2 que va a ser igual a menos 2 raíz cuadrada de 2 más menos, por aquí tenemos, fíjense, 2 al cuadrado nos da 4 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado nos da 2. Entonces nos queda 4 por 2 que nos da 8. Muy bien, tenemos por aquí 8, nos da esto de aquí, menos por menos nos da más, 4 por 4, 16. Muy bien, tenemos 18 más, 8 más 16. Y acá abajo tenemos 2 por 4 que nos da 8. Fenomenal. Vamos a continuar por aquí entonces. Tenemos R1,2 va a ser igual a menos 2 raíz cuadrada de 2, menos 2 raíz cuadrada de 2, más menos la raíz cuadrada de 24, ¿no? 8 más 16 es 24. Muy bien. Pero 24 se puede escribir como 6 por 4 o 4 por 6. Muy bien, todo esto sobre 8. Muy bien. Este 8 podemos distribuirlo para cada término. Vamos a hacerlo, ¿sí? De una vez. Entonces lo distribuimos para aquí y lo distribuimos acá. Muy bien. Si sacamos la raíz cuadrada de 4, pues nos queda 2. Entonces nos queda 2 raíz cuadrada de 6. Fenomenal. Y por aquí pues podemos simplificar. Nos queda 4 aquí. También simplificando nos queda 4 aquí. Entonces la mitad 1, la mitad 4. La mitad 1, la mitad 4. Fenomenal. Ahora, pónganle mucho ojo que aquí vamos a tener dos soluciones. Voy a poner la solución número 1, que va a ser menos raíz cuadrada de 2 sobre 4 y menos
raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y luego tenemos la segunda solución, que donde vamos a tener aquí un más, menos raíz cuadrada de 2 sobre 4 y más raíz cuadrada de 6 sobre 4. Estas dos soluciones son soluciones para nuestra ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Fíjense que la distancia no podría ser negativa y aquí este número me va a dar un número negativo. Por lo tanto, esta solución no nos sirve. Solo nos sirve pues esta solución de aquí, que como es una suma o una resta homogénea, podemos conservar el denominador y restar o sumar los exponentes. Entonces, esto de aquí podemos dejarlo como 4 y acá arriba nos va a quedar menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6. También podemos dejar la raíz cuadrada de 6 primero para dejar el positivo, fíjense, de esta forma, y por aquí menos raíz cuadrada de 2. Muy bien, lo vamos a dejar de esta forma y vamos a continuar. Ya teniendo el radio de nuestro semicírculo, pues es muy sencillo encontrar su área. Entonces, el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Pero también podemos escribir esto como pi medios multiplicado por el radio al cuadrado. Esto de aquí es el radio. Vamos a tener que elevar esto de aquí al cuadrado. Elevándolo al cuadrado, entonces nos queda la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 4 y esto al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a elevar el denominador al cuadrado. Nos queda 4 al cuadrado que nos da 16. ¿Qué nos queda? Nos queda en el numerador un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El área sombreada va a ser igual a pi medios, que va a estar multiplicado, pi, este 16 lo podemos poner aquí, por 2 nos da 32. Muy bien, ahora vamos a desarrollar esto de aquí. Tenemos la raíz cuadrada de 6, el primer término al cuadrado nos da 6, menos el doble producto de primero por segundo. 2 por raíz cuadrada de 6 y por raíz cuadrada de 2 nos da raíz cuadrada de 12. Pero raíz cuadrada de 12 también podemos escribirla como 4 por 3, ¿no? Podemos escribir esto como 4 por 3 y sacar la raíz cuadrada de 4 que nos da 2. Multiplicado por este 2 nos va a dar 4. Y dentro nos va a quedar la raíz cuadrada de 3. Fenomenal. Y más el segundo término al cuadrado que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que nos da 2. Muy bien. 6 más 2 pues nos da 8. Entonces por aquí tenemos 8 menos raíz 4 veces la raíz cuadrada de 3. Y pues esta de aquí, señores y señoritas, es la solución exacta de nuestro ejercicio. Esta de aquí es el área sombreada exacta. Y si metemos esto a la calculadora, pues vamos a obtener que el área sombreada es aproximadamente 0,11 unidades cuadradas. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.